caer 7 veces, levantarse 8. Este proverbio japonés, conocido como Nana Korobi Yaoki, encapsula una de las más profundas filosofías sobre resistencia mental jamás concebidas por la humanidad. Con origen en el período Edo, entre los años 1603 y 1868, este proverbio incorpora los valores del Bushido, el camino del guerrero, que enfatizaba la lealtad, la autodisciplina y la capacidad de enfrentar y superar adversidades. Tal vez tú también hayas pasado por fases en las que te sentiste derribado por la vida, por una pérdida, una decepción o un error que parecía irreversible. ¿Recuerdas aquella vez en que despertaste y simplemente no podías encontrar fuerzas para continuar? Cuando el espejo reflejaba a alguien que apenas reconocías, alguien que parecía haber perdido la lucha antes de siquiera comenzar. Este camino es para ti, para nosotros que conocemos íntimamente el sabor amargo de la derrota, y aún así elegimos creer que existe algo más. Para aquellos que están comenzando ahora, recomiendo ver la lista completa de reproducción de la jornada del guerrero interior. Para entender cómo esta filosofía se aplica en la práctica, necesitamos mirar el proceso de fortalecimiento interno ante las adversidades. Imagina por un momento, estás ante un desafío que parece imposible de superar. Tu reacción inicial lo define todo. La resistencia mental no es solo la capacidad de resistir a las adversidades, es el arte de transformar cada caída en combustible para un renacimiento más fuerte. Piensa en aquel momento en que estabas en el suelo, literal o figurativamente. Tal vez fuera después de un despido inesperado, una relación que terminó, una meta que no alcanzaste. ¿Recuerdas el peso del silencio a tu alrededor? ¿La sensación de que el mundo seguía girando mientras tú estabas parado? La filosofía del Nana Korobi Yaoki reconoce que las caídas representan los inevitables contratiempos que enfrentamos en la vida. Pero el foco está en el siguiente paso: levantarse. Como el acero que se fortalece en el fuego de la forja, nuestra mente desarrolla su verdadera resistencia a través de las pruebas más rigurosas que la vida nos presenta. ¿Cuántas veces ya te has levantado cuando pensaste que no podrías? Tal vez más de lo que imaginas. Cada cicatriz emocional que llevas es prueba de una batalla ganada, aunque en ese momento pareciera una derrota. Técnica Bounce Back. La recuperación samurái. Con este entendimiento en mente, exploramos ahora una metodología práctica para aplicar esta resistencia: el concepto de Bounce Back. El concepto de Bounce Back trasciende la simple recuperación. El proverbio Nana Korobi Yaoki está basado en la filosofía Zen y muestra una perspectiva que reconoce la naturaleza inevitable del fracaso, la importancia de la perseverancia y el poder de reincorporarse. Integrado con este principio ancestral, se convierte en una filosofía de vida estructurada en 3 niveles. Primer nivel: aceptación consciente. Reconocer la caída sin negación o resistencia emocional. Las personas que abrazan la filosofía de Nana Korobi Yaoki comprenden que los contratiempos no son indicativos de fracaso, sino una parte natural del viaje hacia el éxito. Ya has intentado negar un dolor que estabas sintiendo. Es como tratar de sostener agua en las manos. Se escurre entre los dedos, pero la sensación de humedad permanece. La aceptación es diferente. Es abrir las manos y dejar que el agua se escurra, reconociendo que estuvo allí. Segundo nivel: análisis estratégico. Cada caída se convierte en una oportunidad para aprender, adaptarse y emerger más fuerte. Este cambio de mentalidad nos permite transformar contratiempos en lecciones valiosas. La mente resistente no solo se levanta, sino que estudia meticulosamente las causas de la caída para evitar repeticiones innecesarias. Es como si te convirtieras en el detective de tu propia vida, investigando no para culparte, sino para entender el terreno que pisabas. Tercer nivel: reconstrucción evolutiva. Levantarse de forma diferente, incorporando las lecciones aprendidas. Este es el verdadero significado del octavo levantamiento. No regresas al estado anterior, sino que emerges transformado. Como una serpiente que cambia de piel, llevas la esencia, pero dejas atrás lo que ya no sirve. Aquí está la comprensión crucial. La diferencia entre alguien que se rinde y alguien que se vuelve inquebrantable no está en la ausencia de caídas, sino en la calidad de cómo se levanta.
Si sientes que estás en medio de tu propia batalla interna, sabe que esto también es parte del proceso. Te estás forjando a ti mismo, moldeándote en el calor de tus circunstancias. A veces el martillo duele, pero es él quien da forma al metal. Eijishin, la serenidad bajo presión. Después de entender cómo nos levantamos, es hora de hablar sobre cómo permanecemos firmes incluso mientras estamos de pie en medio del caos. Eijishin representa un concepto fundamental en las artes marciales japonesas. El término está compuesto por 3 caracteres chinos: Eijo, que significa normal, y Shin, que representa la mente, incluyendo las emociones y otras partes normalmente etiquetadas como corazón en español. Eijishin significa en cualquier situación, debes mantener el estado de tu mente lo más estable posible para pensar claramente y tomar la decisión correcta. Desarrollo de la estabilidad emocional total. Con su énfasis en la forma prescrita, el Bushido ayudó a los samuráis a armonizar mente y cuerpo, permitiéndoles mantener una cierta calma, o Eijishin literalmente, mente cotidiana ordinaria, incluso ante las dificultades. Piensa en esto cuando estás bajo extrema presión. ¿Cuál es la primera señal que tu mente da? Tal vez sea la respiración acelerada, el corazón disparado o el pensamiento desorganizado. ¿Ya has experimentado esa sensación de estar en una presentación importante y sentir que tu mente simplemente se quedó en blanco? ¿O cuando recibiste una noticia difícil y por un instante el mundo pareció desplomarse? Esos son los momentos en que el Eijishin se vuelve crucial. Respiración consciente en momentos críticos. Cuando el estrés alcanza su pico, la respiración controlada se convierte en nuestra ancla. La técnica de respiración controlada restaura el equilibrio neurológico en momentos de presión intensa. Es tu puerto seguro interno, siempre disponible, siempre accesible. Distanciamiento observacional. La mente normal en la teoría budista es aquella que no está apegada a conceptos preconcebidos. Es la mente normal con la que nacemos, una que no está confundida con nociones preconcebidas, que no impone sus propias expectativas al mundo. Imagínate como un observador de tu propia tormenta emocional. Ves las nubes, pero no eres arrastrado por ellas. Anclaje en el presente. El Enzan no Metsuke requiere una mente clara y libre, a veces referida como Eijishin, mente normal. No debes anticipar o tratar de adivinar las acciones de tu oponente, sino que tu mente debe ser un espejo que refleje sus verdaderas acciones e intenciones. Recuerda, el pasado ya fue, el futuro es incierto, pero el momento presente es donde reside todo nuestro poder. Es en este instante, mientras lees estas palabras, que tienes la oportunidad de elegir cómo responder a la vida. Bunbu Rigi, el equilibrio entre guerra y paz. Con la mente estabilizada, surge una nueva pregunta: ¿cómo equilibrar fuerza y sabiduría? Para esto necesitamos explorar el concepto de Bunbu Rigi. Tal vez ya hayas sentido que vives en extremos, fuerte pero impulsivo, sabio pero dudoso. Conoces personas increíblemente inteligentes que nunca ponen nada en práctica, o aquellas que actúan sin pensar y después se arrepienten. Este equilibrio es posible y necesario. Es como aprender a bailar entre la acción y la reflexión, sin perderse en ninguno de los extremos. Bunbu Rigi es un concepto que se remonta al período de los estados guerreros. La idea es simple: un guerrero no debería ser un bruto sin mente. En su lugar, él o ella debería cultivar habilidades en las artes culturales, así como en las artes marciales. Disciplina inteligente en la era moderna. Bun significa literatura y representa la civilización y cultura en general. Bu significa espíritu de lucha. La frase completa significa cultura y poder marcial, ambos caminos juntos. Cultura sin poder será ineficaz, y poder sin cultura será bárbaro. Ahora, aplica esto a tu vida. Tienes conocimiento, pero tienes la fuerza para aplicarlo. Tienes determinación, pero posees la sabiduría para dirigirla. Piensa en aquellas situaciones en que sabías exactamente lo que deberías hacer, pero algo te paralizó. O cuando actuaste rápidamente, pero después te diste cuenta de que no habías pensado lo suficiente sobre las consecuencias. Preparación mental preventiva. Con el tiempo libre, estos guerreros bien disciplinados comenzaron a explorar otras actividades. Los samuráis continuaron su entrenamiento,
pero con un enfoque diferente. No solo se esperaba que fueran competentes con la espada, sino también que se desarrollaran como seres humanos completos. Flexibilidad adaptativa. Al dominar el principio de Bunbu Rigi, no estás solo entrenando para ser un luchador, tampoco estás solo buscando desarrollo académico, te estás forjando en un guerrero completo, adecuado para la era y ambiente que habitas. Sabiduría aplicada. El desarrollo equilibrado entre conocimiento y aplicación práctica. Para el Kenshi moderno que tiene acceso online 24/7 al conocimiento mundial, tal vez sea más fácil buscar respuestas para cuestiones teóricas que internalizar los elementos físicos del Kenshi correcto. La cuestión no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Y más importante aún, cómo integras sabiduría y acción de forma que una potencialice a la otra. La prueba del guerrero, transformando desafíos en fortalecimiento. Con la mente afilada y el espíritu equilibrado, es hora de la prueba real, transformar los desafíos en herramientas de fortalecimiento interior. Todo guerrero samurái pasaba por pruebas que examinaban no solo su habilidad física, sino principalmente su resistencia mental. Tú también pasas por pruebas así, todos los días, a veces en silencio, a veces sin que nadie vea. En aquel momento en que eliges ser gentil cuando estás irritado, cuando decides intentar una vez más cuando todas las señales apuntan a rendirse, cuando optas por perdonar cuando sería más fácil guardar rencor. Metodología de la transformación. Seamos prácticos. ¿Cómo transformas teoría en resultado real? ¿Cómo llevas estos conceptos ancestrales a tu realidad moderna? Refrán cognitivo. En lugar de ver el fracaso como un fin definitivo, este proverbio nos guía a verlo como un trampolín para el éxito. Cada caída se convierte en una oportunidad para aprender, adaptarse y emerger más fuerte. Es como cambiar los lentes de los anteojos, el mismo paisaje, pero con una claridad totalmente diferente. Microvictorias estratégicas. Dividir grandes desafíos en pequeñas conquistas mensurables. Los contratiempos frecuentemente actúan como estímulos para reflexión y crecimiento en el proceso de crecimiento personal. Celebra levantarte de la cama en los días difíciles. Celebra elegir una comida saludable. Celebra cada pequeño acto de coraje. Documentación del progreso. Mantener registros de las lecciones aprendidas, estrategias que funcionaron e insights obtenidos. Este proceso no solo refuerza el aprendizaje, sino que crea un repositorio personal de sabiduría para desafíos futuros. Tu diario se convierte en tu manual de guerra personal. Después de todo esto, lo que permanece es el entendimiento de que la resistencia no es un punto final, es un camino continuo. Y es tuyo. La resistencia mental no es un destino, sino un viaje continuo de autoperfeccionamiento. Nana Korobi, Yaoki, es una ideología fundamental que promueve crecimiento, adaptabilidad y mejora continua, en lugar de ser solo un dicho. Nos enseña que los obstáculos son paradas necesarias en nuestro camino hacia la realización y contentamiento. La belleza del Nana Korobi Yaoki reside en su simplicidad. Caer 7 veces representa los inevitables contratiempos que enfrentamos en la vida. Pero el foco está en el siguiente paso, levantarse. No se trata de ser perfecto o nunca fallar, se trata de cómo respondemos a los desafíos. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar dispuesto a continuar intentando, a continuar levantándote, a continuar creyendo que existe una versión mejor de ti esperando del otro lado de cada dificultad. Reflexiona sobre esto hoy. ¿Qué desafío en tu vida actual necesita del espíritu del octavo levantamiento? ¿Qué parte de ti está pidiendo ser reconstruida con más sabiduría y fuerza? Recuerda, el fuego que quema la madera frágil es el mismo que forja el acero inquebrantable. La diferencia no está en la intensidad del calor, sino en la calidad del material y la intención detrás del proceso. Tu mente, entrenada en los principios de la resistencia samurái, puede transformar cualquier adversidad en combustible para un crecimiento extraordinario. La verdadera victoria no es nunca caer, sino transformar cada caída en una oportunidad de resurgir más fuerte, más sabio y más preparado para los desafíos que aún están por venir. Y tú, guerrero moderno, tienes todo lo que necesitas para este viaje. Basta comenzar donde estás, con lo que tienes, siendo quien eres ahora.